nuestro trabajo de psicometría está presentado por Brian Antonio Martínez Jiménez, Jorge Leonardo Cordero Guerrero, Kelly Lorena Monsalve Alzate, Lady Natalia Mora Ruda y Lida Dayana Ortiz Puerta. Aportes de los principales representantes de la psicometría. Pues bien, es importante destacar que la psicometría como rama de la psicología en su génesis hunde sus raíces en aportes de filósofos o teóricos de Occidente, pero también es importante resaltar y destacar los aportes que nos vienen de la cultura oriental o china. Con Platón, por ejemplo, se teoriza acerca de que los seres humanos son hermanos y afines. Su observación se hace desde una dimensión general y abstracta del ser humano. Con Aristóteles, el interés se centra en buscar lo que es común en los seres humanos sin permitir la observación de las diferencias de rasgos. Con Tomás de Aquino, este toma elementos de Aristóteles referentes a la psicología para articularlos con la teología del momento. Resalta las capacidades humanas, pero no las diferencias humanas. Con la cultura china, especialmente con la dinastía Tang, que es de las primeras dinastías del antiguo imperio chino, se generan los primeros sistemas de evaluación de los individuos en función de sus habilidades. Con Charles Darwin, su aporte consiste en afirmar que existen diferencias entre las especies y los individuos, las cuales son ligeras o sutiles de la descendencia, que es legada por los padres, a las cuales él llama diferencias individuales. También, más adelante, con Francis Galton, sus aportes consisten en clasificar a la gente de acuerdo con sus dotes naturales y averiguar su desviación de un promedio. Con Wilhelm Wundt, con sus estudiantes indagan y formulan una descripción general de las capacidades humanas, teniendo como variables tiempos de reacción, percepción y duración de la atención. Con James Cattell se crea una batería de 50 pruebas, 10 de las cuales se consideran puntuales, ya que abarcan ámbitos como la agudeza sensorial, el tiempo de reacción, la bisección visual de una línea y juicios de intervalos breves. Con Alfred Binet y Victor Henry se elaboran y publican varios artículos en los que abogaban por la medición de capacidades como la memoria y la comprensión social. También, con Alfred Binet y Theodore Simon, se diseñan y publican una escala de medición de la inteligencia de 30 reactivos diseñadas para ayudar a identificar a niños en edad escolar con deficiencia mental. Con David Wechsler se introduce una prueba diseñada para medir la inteligencia de los adultos que define la capacidad agregada o global del individuo para actuar con determinación. Con Robert Wordsworth se diseñan y aplican pruebas de personalidad de tipo objetivo y subjetivo en contextos de orden militar en lo que se refiere a la salud emocional. Con Thurston se elaboran una prueba de personalidad para uso civil que se basaba en la hoja de datos personales y la llamó Inventario Psiconeurético de Wordsworth. Con Joy Paul Guilford se logra la primera edición del manual Psychometric Methods. Organiza el campo propio de la psicometría en torno a la teoría de los tests, el escalamiento psicológico y el psicofísico. Muchas gracias. Buenas noches para todos, mi nombre es Natalia y el día de hoy les voy a hablar sobre los elementos claves en la psicometría. La psicometría no es una ciencia en sí, pero es el soporte fundamental que tenemos nosotros como futuros psicólogos que vamos a hacer. Nos permite identificar a la persona, puede poseer una inteligencia, personalidad, temperamento, entre otras variables que le queramos medir a esa persona o al paciente. Algunas estadísticas importantes de la comprensión de los test psicométricos son los siguientes, en los cuales encontramos las escalas ordinales, las escalas de intervalo, las escalas de la razón y las escalas nominales. Y también encontramos la medida de tendencia central. Entre ellas encontramos la media, la moda y la mediana. Estas tendencias nos sirven para establecer puntualmente medidas alrededor de las cuales se agrupan los resultados obtenidos en una medición. También encontramos las medidas de variabilidad que son indispensables en la descripción de una prueba analítica. También encontramos la confiabilidad que se debe tener en un test. Y por último tenemos la validez. ¿Qué quiere decir esto? Que es la construcción de un marco teórico fundamental de lo cual de una manera estaremos indicando a la hora de aplicarlos. Las aplicaciones clínicas de estos aportes podemos ver que a lo largo de la historia el hombre siempre se ha interesado por los enigmas de la naturaleza, de la vida, en particular por las direcciones de la vida humana. Es decir, que el estudio del hombre mismo siempre ha estado como principio y centro
de la naturaleza y del estudio. En este sentido, intentamos describir las aplicaciones clínicas que se han dado a lo largo de la historia en los diferentes estudios que se han realizado y los diferentes personajes importantes dentro de la psicometría. En este caso, Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos siempre investigaron y estudiaron al hombre, pero no aplicaron ningún caso clínico que se pueda decir, ni nada por el estilo, solamente investigaron todo lo que tiene que ver con la naturaleza misma del hombre. Luego, en la época medieval, San Agustín y Santo Tomás tomaron los conceptos de la edad antigua y comenzaron a estudiar el hombre desde el interior y aplicando los conceptos al cristianismo. Luego de eso podemos decir que en nuestros tiempos se dedicaron grandes avances y comenzó a haber diversas herramientas de aplicación. Por ejemplo, Darwin fue trascendental para el desarrollo de la psicometría, pues sus planteamientos con las diferentes especies y con respecto al estudio de los individuos, pero nada en profundidad con respecto a aplicaciones concretas. Luego Francis Galton también, al clasificar a la gente de acuerdo con sus dotes naturales y averiguar en gran parte la desviación de un promedio en cuanto a los estudios que realizaba, y asimismo se presentaron algunas pautas de mediación sin profundización en lo clínico. Luego de eso tenemos, en nuestros tiempos modernos se consolidó la prueba originalmente llamada escala de inteligencia de Wechsler, que fue revisada y se le cambió el nombre más adelante, y desde el punto de vista clínico se avanzó muchísimo y los resultados fueron más claros y seguros, aportaban resultados más precisos. Por último, tenemos el escenario actual según la teoría de las respuestas al ítem, teoría de la psicometría moderna, que es un conjunto de métodos que se emplean para examinar un amplio aspecto de los temas relacionados con la confiabilidad, el escalonamiento y la elaboración de pruebas, y esto ayudó muchísimo en cuanto a los procesos para garantizar los resultados y conseguir mejores estudios. También, a partir de todo estos planteamientos, se puede establecer la función básica de los test psicométricos en ofrecer un medio para obtener resultados confiables frente a una variable que se quiere medir, y para obtener los resultados de los comportamientos, de las pruebas psicológicas, de las pruebas psicométricas, y que cada uno de estos aporte siempre a lo que tiene que ver con los resultados para poder determinar en gran medida lo que se quiere obtener, especialmente los resultados. Hola, mi nombre es Kelly y les voy a hablar sobre las ventajas de la psicometría. Los test psicométricos están diseñados para arrojar resultados asertivos y confiables, y pues nos ayuda mucho nosotros como psicólogos a la hora de evaluar aspectos, características como la personalidad, la depresión, la inteligencia y pues también otros aspectos cognitivos y afectivos por medio de pruebas que pues están validadas científicamente. También está la medición de diferencias individuales. Esto pues permite la identificación de diferencias individuales significativas, y esto es esencial para comprender las variaciones y capacidades y rasgos de la población, y pues así de esa manera personalizar intervenciones ya sea al ámbito en el campo educativo, en el campo laboral o pues deportivo, ya que nos permite pues esto, observar una población y ver las diferencias significativas que hay dentro de esa población, permitiéndonos pues una mejor visualización de la situación y así un mayor asertivo a la hora de desarrollar estrategias e intervenciones. Bueno, lo que son los métodos y herramientas que han sido pues fundamentales para identificar problemas psicológicos y también para desarrollar estrategias. Los que son las pruebas psicométricas nos permite pues como que esto nos ofrece esa facilidad pues de identificar problemas de una manera más asertiva, problemas psicológicos de una manera más asertiva, y también desarrollar estrategias de una manera también más asertiva. La llegada de la psicometría a Colombia está ligada con el nacimiento de la psicología en Colombia. En el momento en el cual se institucionaliza
La psicología en Colombia corresponde pues a un periodo de alto desarrollo en este campo de la psicología. Se debe tener en cuenta también las llegadas de instrumentos como los Arvin Tests, que hicieron una adaptación de pruebas europeas y estadounidenses que le permitió pues a Colombia incorporarse en estos avances globales de la psicología, y de esta manera inició a enriquecer el conocimiento psicológico en Colombia. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Dida Ortiz Puerta y yo les voy a hablar de las limitaciones de las pruebas psicométricas. Aquí vamos a abarcar diferentes puntos. El primer punto, hablamos del aspecto, los aspectos para el cual fue creado el test. Debemos tener en cuenta ese detalle, pues cada test está diseñado para cierto propósito. Y si lo usamos para algo que no está creado para ese propósito, afectaría e influiría en malas interpretaciones y por lo tanto podríamos llegar a dar conclusiones erróneas. En un segundo momento tenemos las características. Los test no tienen características universales y esto se asocia, y hay que tener en cuenta mucho el aspecto cultural o las creencias de los sujetos objetos de la aplicación del test. Un tercer momento tenemos una tercera limitación, sería la subjetividad, y esto tiene que ver mucho con el profesional que aplica el test. Debe tener conocimiento del test, debe conocer el manual del test, su interpretación y su supervisión. En una cuarta limitación, y esto es muy importante, los factores ambientales. Esto puede generar un impacto significativo en el desempeño de un individuo durante su test. Y entre esos aspectos podemos mencionar el ámbito físico, el lugar donde se encuentra, el estado emocional del paciente o del sujeto que está aplicándose el test. Y último momento, una última limitación, también están los resultados. Los resultados del test se limitan a elementos de información que estos se integran con otros para ayudar el diagnóstico, es decir, es un apoyo, no se deben considerar como única herramienta para diagnosticar estados patológicos. Gracias por su atención.